Dios por su palabra predicada y este testimonio. Espero que estén siendo edificados como yo lo estoy esta tarde. En este momento estaremos iniciando el proceso de ordenación de nuestro hermano Alejandro López. Pero antes de eso quiero darles una breve teología de lo que es la ordenación. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo se reconocían los hombres llamados por Dios al ministerio al apartarse por la imposición de manos por otros líderes. Solamente les voy a pedir a que me acompañen a un solo pasaje, si van conmigo a Números 27, Números capítulo 27. Y aquí en el contexto es Moisés, el líder de la congregación de Israel, quien va a morir y no iba a entrar él mismo a la tierra prometida con la congregación de Israel. Y quiero que noten aquí en este pasaje la humildad de Moisés en el Números 27, quien le pide a Dios que levante a más líderes para pastorear a la congregación de Israel. Noten conmigo Números 27, el versículo 15, dice: Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Pongo a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Aquí vemos el deseo de Moisés de no pensar en sí mismo, sino en la iglesia. Y él sabía que era necesario levantar a más hombres, y esto es lo que le pide al Señor. Noten este bello pasaje, noten el versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Aquí vemos que el Espíritu de Dios ya estaba usando los talentos y dones de Josué, el candidato a liderar a Israel. Y lo que iba a hacer Moisés simplemente era reconocer lo que Dios estaba haciendo en este hombre, al igual que se hace en una ordenación moderna. Noten el versículo 19 al 23, dice: Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Versículo 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Note cómo al final Moisés le impone las manos y le entrega el cargo de líder de la congregación de Israel. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el proceso de elección de líderes para la iglesia del Nuevo Testamento se nos da más detalle. Vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, no vayan ahí, yo hago alusión a ello. En Hechos capítulo 1, toda la congregación de 120 personas, junto con los apóstoles, eligen a quien va a reemplazar a Judas en este oficio de apóstol, un oficio único que ya no está vigente. Pero en Hechos capítulo 6 vemos lo mismo, cuando se eligen los apóstoles y los miembros de la iglesia. Los apóstoles le dicen a los miembros que busquen a hombres entre ellos, entre los miembros, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, para que sirvieran en el oficio de diácono. Y también vemos en Hechos capítulo 6, después de que la congregación escoge a sus candidatos, los apóstoles ponen sus manos sobre ellos. Dice Hechos capítulo 6, versículo 4, dice: Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y aquí en este pasaje de Hechos vemos a la iglesia eligiendo a sus líderes al ministerio, mientras este proceso es supervisado por los apóstoles. En el caso de la iglesia primitiva, sus miembros eligieron a los candidatos y los apóstoles aprobaron al imponerles las manos y al orar sobre ellos para reconocerlos públicamente a su oficio como diáconos. Y como una iglesia bautista reformada, creemos que de la misma manera hoy en día se eligen a los pastores y diáconos.
Es decir, los miembros de la iglesia bíblica, por su gracia, tienen la libertad de escoger a sus oficiales, a sus pastores y diáconos, por medio de su votación. Y en este proceso que la iglesia elige por votación a sus pastores y diáconos, ellos son ayudados y liderados por sus pastores para escoger a estos candidatos. Y en este proceso de elección y votación de los miembros por el candidato al ministerio, los pastores que anteriormente han sido establecidos ayudan a través de todo este proceso. Y de esta misma manera ha sido el proceso que ha llevado nuestro hermano Alejandro López. Él ha servido más o menos 2 años como candidato al ministerio pastoral, y la iglesia, por medio de su votación unánime, lo reconoce primero de todo como un hombre de Dios, según las características de 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, entre otros pasajes. Y la iglesia también reconoce que Alejandro es un hombre apartado, no por los hombres, sino por el Espíritu Santo, para el oficio de pastor maestro. Y el día de hoy llegamos a la ordenación de nuestro hermano Alejandro. Ahora, ¿qué es una ordenación? La ordenación es cuando el pastor o pastores ya establecidos en una iglesia reconocen solemnemente y públicamente al candidato oficialmente como un pastor de la iglesia local. Y la teología de la ordenación viene de los ejemplos en la Biblia de la imposición de manos para instalar a alguien al ministerio del Evangelio. Ya vimos esto en el caso de los diáconos en Hechos 6. También vemos el ejemplo de ordenación o la imposición de las manos en 1 de Timoteo. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 5:22, Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado a quien le impone las manos. En otras palabras, que tenga cuidado de no ordenar a alguien descalificado. 1 de Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esto implica que Timoteo tenía que asegurarse que los ancianos o los hombres considerados para ser ancianos, a los que le iban a poner las manos o ordenarlos, fueran hombres con las calificaciones bíblicas de carácter y con el don de enseñanza. También vemos alusión a la ordenación o a la imposición de manos en 1 Timoteo 4, cuando Pablo le dice a Timoteo que él fue ordenado como ministro al Evangelio por la imposición de las manos del presbiterio. Escuchen 1 Timoteo 4:14, dice, no descuides el don que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, que son los ancianos. Por lo tanto, como vemos en estos pasajes, cuando alguien era establecido a un oficio del Evangelio, se le imponía las manos como parte del proceso de ordenación. Y esto es precisamente lo que estaremos haciendo esta tarde con nuestro hermano Alejandro López. Yo, como ministro del Evangelio, ordenado y establecido previamente por esta iglesia, le pondré las manos para reconocerle públicamente que el Espíritu Santo lo ha apartado para ser un pastor en esta iglesia local.